Buenas chicos. Bien, acá vamos a ver imágenes por reflexión. Nosotros ya dijimos que la reflexión se producía en superficies espejadas o en espejos. Dentro de las imágenes por reflexión nosotros vamos a ver espejos esféricos. Es decir, vamos a ver espejos cóncavos que tienen una cavidad y espejos convexos. Bien, la luz puede venir indistintamente. Cuando nosotros veamos espejos, digamos, dioptras y lentes, la luz puede venir indistintamente. Si bien nosotros lo dibujamos en un plano, puede venir del lado izquierdo o del lado derecho. Como ya dije, vamos a ver espejos cóncavos, convexos, y como una clase especial de espejos esféricos, vamos a ver los espejos planos. Los espejos esféricos que vemos nosotros son espejos de muy pequeña curvatura. Como acuérdense que la curvatura es la inversa del radio, tiene el radio muy grande. ¿Por qué hacemos estas simplificaciones? Porque ya vamos a ver que toda la formación de imágenes la hacemos para rayos paraxiles o paraxiales, es decir, rayos que forman muy pequeño o un pequeño ángulo con respecto al eje principal. Bien, vamos a definir ahora las partes de un espejo. Sea esto un espejo cóncavo, ¿no es cierto? Vamos a definir el vértice. El vértice es el centro del espejo. Y es muy importante el vértice porque es con respecto a ese punto el que vamos a tomar todas las distancias. Bien, el centro de curvatura. El centro de curvatura es el centro del espejo. Nosotros haciendo centro en este punto con el compás, trazamos el espejo. ¿Cómo sería el espejo? Eso es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces que en el tema de los prácticos o anteriormente en los parciales, ustedes, por ejemplo, dibujan un espejo así y dicen que por acá está el centro de curvatura. Esto no hay manera de que un compás me trace una curvatura de este lado. Si es una curvatura de este tipo, se supone que el centro de curvatura está en el lado derecho mío. Bien, para trazar así. Bien, explicado eso, seguimos con las distintas partes de un espejo. El eje principal se define como la recta que une el vértice con el centro. Ese sería el eje principal. Distancia objeto. Vamos a decir, si nosotros tenemos un objeto definido en el punto P, bien, pues desde ese punto sale un rayo hacia el espejo. Trazamos la normal. Acuérdense que todos los ángulos nosotros, ya sea de incidencia, de reflexión o de refracción, los tomamos con respecto a la normal. La normal a una superficie esférica es el radio. Si nosotros trazamos el rayo incidente, la normal, el rayo reflejado, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Por lo tanto, tendremos la imagen de ese punto P, lo tendremos en P'. ¿Por qué? Porque las imágenes siempre se forman en las intersecciones de los rayos reflejados, refractados, o en la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados o refractados. Ya de acuerdo a eso nos va a decir qué tipo de imágenes tenemos. Bien, bueno, pero pues sigamos con lo nuestro. Entonces teníamos el punto P, la imagen sobre el eje principal sería el punto P'. Ahora aquí vamos a definir distancia objeto. La distancia objeto está definida como la distancia desde el vértice hasta el punto donde está el objeto. La distancia imagen está definida desde el vértice hasta el punto P'. Eso sería la distancia. Ya vamos a ver qué signos tiene. El radio de curvatura está definido entre el centro de curvatura y el espejo. Ya hemos definido esas distancias. Bien, ahora vamos a ver las distancias cuando esto sería para un espejo cóncavo y para un espejo convexo. La luz está viniendo del lado izquierdo mío, este sería el espejo convexo, el centro de curvatura estaría de este lado, bien, y vamos a definir también algo muy importante en lo que son los espejos. Vamos a definir foco.
foco está definido, si este es el centro de curvatura, el foco está definido como en la mitad del centro. Bien, el foco sería ese. Y distancia focal sería la distancia del vértice al foco. La distancia del vértice al foco. Ese sería lo que es distancia focal. Bien, ahora les voy a dictar lo que serían las reglas de signos. Bien, la regla de signos. Nosotros vamos a medir todas las distancias con respecto al vértice. Bien, vamos a decir que la distancia objeto es positiva cuando medida a partir del vértice sigue el sentido contrario al rayo incidente. El rayo está incidiendo hacia mi izquierda y yo mido la distancia del vértice al punto P hacia la derecha. Entonces esa distancia objeto es positiva. Caso contrario será negativa, ¿no? La distancia imagen es positiva cuando medida a partir del vértice sigue el sentido del rayo reflejado en el caso de espejos o refractado en el caso de lentes y dioptras. Bien. La distancia focal ya dijimos que es la distancia desde el vértice hasta el foco. Ese punto que sería la mitad del centro de curvatura o del radio, decimos que hay dos tipos de focos. Foco objeto que coincide con el foco imagen. El foco objeto la definición es la siguiente. El foco objeto es el punto ubicado sobre el eje principal tal que un objeto situado ahí tiene su imagen en el infinito. Y el foco imagen es el punto ubicado sobre el eje principal tal que un objeto en el infinito tiene su imagen ahí. Bien, esos serían los espejos, el espejo cóncavo. Bueno, para el espejo convexo es exactamente igual. Algo que no les había definido acá, cuál es el lado real y cuál es el lado virtual. El lado real es el lado donde se cortan los rayos reflejados o refractados. Ese sería el lado real. El lado virtual es donde se cortan las prolongaciones de los rayos reflejados o refractados. Bien, esa definición es muy importante. Si la imagen se forma en este semiespacio, vamos a decir, es una imagen real. Si se forma en este semiespacio, es virtual. Bien, bueno, en un espejo convexo, tal como este, en un espejo convexo, de la misma manera que antes definimos la imagen, un rayo que parte hacia el espejo, trazamos la normal. Acuérdense que la normal ahora está trazada en el lado contrario. Este es el lado real para el espejo convexo y este es el lado virtual. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, es decir, esta sería la normal, por lo tanto tendremos una imagen P', que estaría del lado virtual. En este caso, espejo cóncavo, la imagen es real. En este caso, en el espejo convexo, es virtual. Bien, algo muy importante que yo ya les dije recientemente, porque todas nuestras ecuaciones que nosotros empleamos son para espejos esféricos de pequeña curvatura o de gran radio, porque todas las demostraciones que nosotros hacemos, bien, que esto ya está en los apuntes teóricos, y nosotros definimos la ecuación de Gauss, que sería 1 sobre S más 1 sobre S' es igual a 1 sobre F, que esto es igual a R sobre 2, porque acuérdense que el foco está en la mitad del radio. Todas estas ecuaciones se definen para rayos paraxiales o paraxiales. Es decir, que en estas ecuaciones
o en esta semejanza que nosotros hacemos, nosotros despreciamos siempre, si este es el rayo incidente, nosotros hacemos la proyección sobre el eje principal y lo que hacemos es despreciar esa distancia. Es decir, mientras mayor o menor sea la curvatura, digamos, menor sea la curvatura, este espacio cada vez más chiquito. Y el rayo, mientras más cerca o sea casi paralelo al eje principal, yo puedo despreciar esta distancia delta. Bien, todas esas demostraciones son hechas a partir vamos a decir, despreciamos esta distancia delta. Bien, algo muy importante que vamos a definir en este tipo en los espejos va a ser aumento lateral. Si nosotros acá tenemos un espejo cóncavo en el cual está incidiendo la luz en este sentido, si nosotros tenemos, ahora ya le damos altura al objeto, la altura del objeto es si trazamos un rayo que coincide con el centro de curvatura, se refleja sobre sí mismo porque coincide con la normal a la superficie. Un rayo que incide en el vértice, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Donde se cortan los rayos reflejados es la imagen que se produce. Esta imagen, fíjense que este es el lado real y este es el lado virtual. Es una imagen real, que es algo muy importante. Este tipo de imagen es real menor e invertida. Esas son las tres definiciones que siempre tienen que dar a la formación de imágenes. Bien, y vamos a definir como aumento lateral el cociente entre la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Bien, si nosotros trabajamos con estos ángulos, la demostración no se la voy a hacer acá porque están los apuntes teóricos, tenemos que es menos S sobre S'. Ese es el aumento lateral. Por supuesto que acá en las ecuaciones las distancias imagen y la distancia objeto entran con el signo. De tal manera que el aumento lateral puede ser positivo. Si es positivo, ¿qué quiere decir? Que el objeto y la imagen están dentro del mismo semiespacio. Es decir, para nosotros esta altura es positiva y esta altura es negativa. Acá es muy importante y es positivo cuando está medido en el semiplano superior. Ahí es negativo cuando está medido en el semiplano inferior. Es decir, M puede ser positivo, puede ser negativo. En el caso que sea negativo, quiere decir que la imagen y el objeto están en distintos semiespacios. ¿Bien? Y puede ser M, si es mayor que 1, quiere decir que la imagen es mayor que el objeto. Y si M es menor que 1, me dice lo contrario. En este caso, fíjense que da a las claras que I' es menor que I. Por lo tanto, M no solamente en este caso daría negativo, en este caso sería negativo, sino que sería menor de 1. Bien, chicos. Y en el caso del espejo planos, en el espejo plano es un caso especial de un espejo esférico, cuando el radio es infinito. Si nosotros en esta ecuación ponemos que S es infinito, el foco, ¿no es cierto? El foco también es infinito y tengo que S' es igual a menos S. Algo muy importante que se me estaba quedando, en este caso, en espejos cóncavos, el foco o la distancia focal es positiva, porque está del lado real y medida a partir del vértice puede seguir algunos de estos lineamientos. En el caso del foco objeto o foco imagen, puede seguir algunos de los lineamientos con respecto a la distancia objeto o la distancia imagen. Bien,
Y en este caso, el foco en el espejo convexos, el foco es negativo. Por encima de eso, vamos a decir nosotros que el foco, en el caso de espejos cóncavos, vamos a decir que es un espejo convergente. ¿Por qué es un espejo convergente? Explicado de esta manera. Un conjunto de rayos paralelos al eje principal se refleja pasando por el foco objeto. Y un espejo convexo, vamos a decir que es un espejo divergente. ¿Por qué es un espejo divergente? Vamos a hacerlo con una lapicera un poquito más clara. Un espejo divergente. Un conjunto de rayos paralelos. Bien, si este es el eje principal y este es el foco, sus prolongaciones pasan por, es decir, se abren los rayos. Fíjense que acá perfectamente se están abriendo los rayos. Es decir, al chocar se reflejan abriéndose. En un espejo cóncavo se cierran los rayos. Es decir, estos serían los rayos incidentes y estos serían los rayos reflejados.